Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas 2:49. ¿Estamos listos? Preste atención, yo estoy seguro que el Señor nos va a hablar a través del mensaje de su palabra y que nuestros oídos estén atentos y puedan para entender lo que Él quiere decirnos. Dice Lucas 2:49, entonces Él les dijo, está hablando Jesús a la edad de 12 años y le dice a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no lo entendieron, no entendieron las palabras que Él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. 12 años en pleno desarrollo y crecimiento, y algo sucedió en la vida de Jesús, y es que sus padres, su papá José y María o Miriam, lo habían perdido, lo extraviaron. Estuvieron 3 días buscándolo por diferentes lugares, y cuando lo encuentran en el templo, hablando con los sabios, con los doctores de la ley, con los maestros, dándoles respuestas a lo que ellos le preguntaban, sorprendiendo con esas respuestas. Entonces allí viene el reclamo de María a Jesús y le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Nosotros te hemos buscado con desesperación. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? Mire la pregunta de Jesús. ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar? ¿Es donde yo quiero estar? En otras palabras, me hubieran encontrado rápido si me hubieran buscado en el lugar correcto. Hermanos, muchos de nosotros, la idea de congregarnos se trata de encontrar un mensaje que nos permita alinearnos al Señor, encontrar al Señor, seguir al Señor, escuchar su voz, tener comunión con el Señor. Pero solamente podremos encontrar al Señor si buscamos correctamente, porque si no, se nos avanza el tiempo y la desesperación de querer encauzarnos en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de vivir en la voluntad de Dios. El problema de María y José es que sí lo habían buscado con desesperación, pero no lo habían buscado en el lugar correcto. Jesús dijo, si ustedes saben que en los negocios de mi Padre es donde yo voy a estar, es donde tengo que estar. No me buscaron durante 3 días en el lugar donde podían encontrarme. Me buscaron en lugares incorrectos. Entonces, la única manera en que usted y yo podamos tener comunión con Jesús es entrando en el lugar correcto, en el ámbito correcto, en la comunión correcta, que es lo que nos va a permitir a usted y a mí encontrarnos con el Señor. No es como me salga, no es como yo quiera, no es como yo aprendí, no es como la tradición me enseñó, no es como la religión me dice, es únicamente en los negocios del Padre. Y la idea de entender la palabra negocio allí es la palabra trabajo. La palabra negocio es negarse al ocio, es hacer la tarea que tiene que ver con el trabajo espiritual y divino de Dios en la tierra. Entonces, lo que Jesús dice, ustedes me hubieran encontrado enseguida si me hubieran buscado donde ustedes saben que yo tengo que estar para trabajar para mi Padre, para hacer la obra de mi Padre, el negocio de mi Padre.
o los negocios de mi Padre, las obras que yo tengo que hacer, el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿sabe qué es lo importante de esto? En el versículo 46 se desarrolla una palabra que yo creo que va a ser un rema para nosotros esta noche. Siéntase privilegiado en escuchar esta palabra, no porque yo la esté diciendo, sino porque como profeta del Señor sé que es una palabra vigente para un tiempo espiritual en este día. Hay mucha gente que podría estar mirando el partido de River y por la copa y disfrutando, qué sé yo, otras cosas, pero está acá. Y otros están a través de la transmisión, pero como sea, este tiempo que usted invierte en el Señor, a usted le va a traer recompensa. Amén. Así que tome esta palabra como que es para usted. Amén. Yo la voy a tomar para mí, para mi casa, y usted tómela para usted y para su familia. Dice el versículo 46: y aconteció, escucha este acontecimiento que la Biblia narra. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Tuvieron que pasar 3 días para que José y María pudieran entender a dónde lo tenían que ir a buscar. Esos 3 días son muy significativos en la Biblia. Estos 3 días representan muchas cosas, así que yo voy a ir rápido, pero le voy a pedir que usted haga memoria o tome nota de estas cosas. El tercer día representa en esta historia un enfoque y un alineamiento. Yo considero que este es un tiempo donde usted y yo nos tenemos que enfocar y alinear para el encuentro que el Señor está esperando en nuestra comunión. El Señor está esperando que la iglesia pueda enfocarse, que su cuerpo, su iglesia, pueda enfocarse y alinearse al lugar correcto donde está el negocio del Padre, al lugar correcto donde está la obra de Dios, al lugar correcto donde está la comunión con Cristo, donde usted y Cristo estarán cara a cara. Ese templo que es una figura, en algún momento sombra y figura, que representaba la casa de Dios, pero que hoy eso está representando la comunión que usted y el Padre tienen en su vida. Entonces el tercer día enfoca y trae alineamiento en esta historia, porque es después del tercer día que María y José llegan a encontrarse con Jesús en el templo. Entonces, para reconocer un tiempo espiritual como el que estamos viviendo, este tiempo vamos a llamarlo el tiempo del tercer día, solo para que nuestro entendimiento pueda introducirse en una experiencia de comunión con Dios como nunca antes lo hemos vivido. Estoy seguro que para muchos de nosotros este es el tercer día donde vamos a tener un encuentro con el Señor como nunca antes lo hemos tenido. Vamos a entender el negocio del Padre. Escuche esto: luego de haberlo buscado por diferentes lugares, buscan y encuentran el lugar correcto. Muchas cosas que usted ha buscado hasta ahora no las ha encontrado sencillamente porque no se ha enfocado y no se ha alineado al negocio de Dios. El negocio del Padre es Cristo mismo. Él es la obra de Dios, Él es el templo de Dios, Él es la casa de Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo y hacemos la obra de Dios, entonces todo lo que usted buscó por mucho tiempo en otros lugares y no lo pudo encontrar, en la plenitud de Cristo se le va a revelar. En la plenitud de Cristo usted lo va a encontrar, usted lo va a obtener. Usted va a decir: esto es lo que yo buscaba en otros lados, pero no lo encontraba. Ahora en Cristo,
como cantábamos, mi plenitud está siendo manifestada. Este Cristo es mi plenitud. Si lo tengo a Él, no me falta nada. Absolutamente todo comienza a expresarse y a manifestarse. Otra cosa importante, el tercer día es lo que representa la revelación de los negocios del Padre. Este tiempo en el cual usted y yo estamos entrando es el tiempo donde se nos va a expresar la revelación de los negocios del Padre. Algo que usted tiene que entender y algo que usted y yo tenemos que saber es que no todo gira alrededor de nuestra voluntad, no todo gira alrededor de nuestra necesidad, no todo gira alrededor de lo que me falta o no tengo, sino que todo gira alrededor de los negocios del Padre. Cuando usted y yo podemos entender eso, usted y yo nos encauzamos en los negocios del Padre y todo lo demás será suplido. Por eso Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero se te tiene que revelar los negocios del Padre, se te tiene que revelar que este no es un tiempo para que estés invirtiéndolo en tus propias expensas o en tus propias necesidades, sino que este es un tiempo donde lo tenés que invertir en los negocios del Padre. Alguien que diga amén, amén, gloria a Dios. Otra cosa, el tercer día va a representar una nutrición correcta, una comida correcta, una dieta correcta. Usted no puede andar comiendo todo mensaje que hable de Jesús. Usted necesita alinearse a una dieta correcta, a una comida correcta, a una nutrición correcta. Porque hay mucho mensaje que habla de Jesús, pero hay mucho mensaje que te saca del nuevo pacto y te vuelve otra vez a la ley, y te vuelve a la religiosidad, y te vuelve otra vez al viejo pacto. Entonces mucha gente que escucha cualquier cosa sufre indigestión espiritual. Se indigesta su vientre espiritual. ¿Por qué? Porque mientras hable de Jesús y mientras hable de la Biblia hay que escucharlo. No, hermanos, este es un tiempo donde el Señor revelará la comida correcta, el pan correcto, el pan de vida que es Cristo. Usted no va a comer cualquier cosa. Usted no va a dejar entrar por sus oídos cualquier comida, porque puedes llegar a dañar tu espíritu. Entonces lo que Dios va a hacer en este tercer día es mirarte y ver la necesidad de una comida correcta. Marcos capítulo 8 versículo 2 dice el Señor Jesús: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ahora, el Señor Jesús no estaba hablando únicamente de una necesidad física o de una comida física y literal. 3 días las personas caminaron siguiendo a Jesús y 3 días sin comer absolutamente ningún alimento. Entonces el Señor dice: ya hace 3 días que estos están sin comer. Es necesario que se les dé de comer. Jesús habla con los discípulos y le dice: la gente tiene hambre y yo tengo compasión de la gente que tiene hambre. Vamos, levante su manito al cielo, porque este es el tiempo donde se revelará la nutrición correcta. El Señor va a mirar tu espíritu, el Señor va a mirar tu vida. El Señor sabe el hambre y la sed de justicia. El Señor sabe el hambre de Cristo. Ya no queremos comer religión. Ya estamos cansados de tanta costumbre y de tanta religiosidad y de tanta prisión mental en cuestiones religiosas. Se nos tiene que revelar el verdadero pan, se nos tiene que revelar la verdadera comida. Lo que el Señor dice en el tercer día: mi compasión hace que sea revelada
todo tipo de alimentación a tu vida. No solo vas a ser saciado de manera natural, también vas a ser saciado de manera espiritual. El pan de vida va a revelarse a tu vida. El pan de vida va a nutrir tu espíritu, y después de esa comida no vas a querer otra comida, no vas a desear otra comida. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo para nutrir nuestro espíritu. Alguien que diga amén. Aleluya. Entonces, el tercer día representa la nutrición correcta y la comida correcta. Este tiempo que usted y yo comenzamos a vivir es el tiempo del tercer día. Miren, no hay otra manera que yo se lo pueda explicar sino a través de los pasajes bíblicos. Yo no tengo ni idea si hay alguna fiesta judía, si el pueblo de Israel está haciendo tal o cual cosa, o si hay algo en el calendario maya, azteca o romano. No lo sé, ni me interesa. Lo que yo percibo en el espíritu como profeta del Señor es que estamos entrando en un tiempo al cual le podemos llamar el tercer día, y este tiempo en el cual estamos entrando se nos está revelando una comunión correcta, un lugar correcto de comunión, pero también un lugar correcto de nutrición. Vamos a ser nutridos correctamente. Todo lo que sea basura hay que desecharlo. No importa que tenga pasajes bíblicos, si tiene doctrinas de hombres, si tiene doctrinas de demonios, si tiene doctrinas de religiosidad, tenemos que desecharlo y tenemos que nutrirnos únicamente de la vida de Cristo. Fue después de 3 días que Jesús alimentó las multitudes y se reveló como el pan de vida. El tercer día representa la revelación de Cristo como el pan por causa del hambre de las personas. Más de unos de nosotros tendríamos que orar y decirle: Señor, necesito que se despierte el hambre de ti, el hambre del verdadero pan, la verdadera comida. Mateo capítulo 12, versículo 40. El tercer día representa el cumplimiento de ámbitos proféticos. Hermanos, hay mucha gente que entró en ciclos y parece que se repite el ciclo y vuelve a la misma experiencia. Pero ¿sabe qué? Tengo una buena noticia de parte del Señor para aquellos que creen en el espíritu de la profecía, que es Cristo. En este tiempo viene un cumplimiento. En este tercer día, en este ámbito que se abre, viene un cumplimiento de lo profético. Dice Mateo 12, versículo 40: porque como Jesús estuvo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Jesús, el Hijo del Hombre, estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Otra vez el tercer día manifestando algo profético, manifestando tiempos. Ahora, así como el tercer día representa el cumplimiento de lo profético, porque Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, la Biblia dice: así Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra. Así Jesús va a morir, hermanos, y estará 3 días en ámbitos de la muerte, en el imperio de la muerte, conquistando el imperio de la muerte. Pero al tercer día, en la resurrección, el Señor resucitará por sus propios medios y habrá vencido la muerte. Ahora, 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez, y esto representa ámbitos gubernamentales, porque así como Dios el Padre resucitó a Jonás del vientre del pez, así Dios el Padre resucitó a Jesús de la misma tumba cuando él estaba muerto. Hermanos, eso entonces nos da a entender que el tercer día representa ámbitos y tiempos de resurrección.
Aleluya. Gloria al Señor por esto. Porque lo que va a resucitar no tiene que ver con la vieja vida. Lo que va a resucitar tiene que ver con el nuevo hombre que está creado en Cristo. Lo que va a resucitar tiene que ver con la nueva vida, con la vida de la nueva naturaleza en Cristo. Lo que va a resucitar no tiene que ver con Adán, tiene que ver con Cristo. Entonces, este tercer día representa un tiempo de resurrección para el diseño espiritual de Cristo. Alguien que diga amén en esta noche. Fue después del tercer día que Jesús le levantó de entre los muertos. Fue después del tercer día que Jesús hizo que el pez vomitara al profeta Jonás. Entonces todo este ámbito profético se vuelve un ámbito de cumplimiento para usted y para mí. El tercer día también representa el nuevo hombre en la humanidad. Representa la vida de Cristo ahora en los seres humanos. Marcos capítulo 14, versículo 58. Dice: nosotros hemos oído decir a Jesús: yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro templo hecho no de manos. Voy a derribar un templo hecho de manos, pero voy a levantar un templo que no lo pueden edificar las manos. Es un templo, dice el apóstol Pablo, que no fue creado por ser humano. No tenía que ver con el templo que edificó Moisés, no tenía que ver con el templo que edificó Hiram o Salomón, sino que tenía que ver con el templo que edificó Dios. Las manos de los hombres no pudieron edificar este templo, solamente lo pudo edificar el Padre. A este templo se le llama la casa de Dios y este templo es Cristo. Cristo es el templo espiritual donde habita toda la plenitud de la deidad, y Cristo está en usted. Y la Biblia dice que usted fue hecho templo del Espíritu Santo. Por causa de que Cristo está en usted, ahora usted es la iglesia, usted es la casa, hermanos. Y fue después del tercer día que el Señor dice: se va a manifestar un templo nuevo. Entonces el tercer día representa el nuevo templo. El tercer día representa el nuevo hombre. El tercer día representa a Cristo mismo ahora viviendo en la humanidad. Ya no es la vieja naturaleza de Adán, ahora es la nueva naturaleza de Cristo en todos nosotros. El templo derribado por Jesús tenía que ver con la naturaleza humana, pecadora, la naturaleza adámica. Así como el primer hombre fue alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Y ese postrer Adán, que es Cristo, es el que ahora nos da la posibilidad de ser nosotros la casa de Dios. El Espíritu Santo te habita, Cristo te habita, el Padre te habita. Y eso fue porque el Señor dijo: derriben este templo, derriben este ser humano, maten a este ser humano llamado Jesús, porque yo al tercer día lo resucito y hago una casa nueva. Y ahora todos los seres humanos podrán tener a Dios adentro de ellos, un Dios intrínseco en ellos. Entonces el tercer día para usted y para mí representa un ámbito nuevo del templo, de la comunión con Jesús. El tercer día representa la iglesia misma. La iglesia es el tercer día. Usted es el tercer día, porque después de la cruz, después de 3 días de muerto, el Señor lo estableció a usted como el templo del Espíritu. Ya no es el tabernáculo, ya no es un edificio como este. Usted es el templo de Dios. Usted es donde habita Cristo. Usted es la iglesia. Entonces un Dios intrínseco viviendo
en una nueva casa, en un nuevo templo, ya no en templos hechos por manos de hombres, sino en la casa que edificó Dios a través de la vida de Cristo. Entonces, este tiempo que usted va a comenzar a vivir, usted va a tener experiencias como casa de Dios. Usted va a tener experiencias como el templo de Dios. Usted ya no va a venir a un ámbito a ver si acá está Dios. Usted se le va a revelar que usted posee y usted tiene a Dios. Dios lo posee a usted y usted está en Cristo. Amén. Estamos en Él posicionados y Él está en nosotros. Esa comunión es irrompible, pero se tiene que revelar a nuestros ojos que somos el templo de Dios. Por eso creemos que este es un ámbito llamado, o lo llamamos o lo denominamos el tercer día. Porque en este ámbito o en este tercer día será revelado el templo, la casa. Usted será revelado y manifestado como iglesia. Lo que Dios espera de usted es tomarlo en la identidad que usted tiene de iglesia y de templo y de casa, y que usted pueda ser una expresión de Cristo mismo para la humanidad. Ese es el tiempo que viene. Así que prepárese para ser usado por el Espíritu Santo de Dios, porque este es el tercer día que el Señor está manifestándonos. El tercer día también representa el vino nuevo de Dios. El tercer día también representa la nueva alianza. El tercer día también representa el nuevo pacto. Tengan en cuenta que el vino, cuando Jesús toma la copa de vino, dice: esta es la nueva alianza. Este vino es mi sangre derramada por ustedes. Cuando yo les presento el vino en la copa, lo que les estoy presentando, dice Jesús, es mi sangre derramada en la cruz, como una alianza, como un pacto que estoy haciendo con ustedes. Esta es la nueva alianza, este es el nuevo pacto, la sangre de Cristo derramada ahora por ustedes. Ya no son los corderitos o los animalitos sacrificados en el altar, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una sola vez y para siempre. Entonces el tercer día nos representa la sangre de Cristo, y el tercer día nos representa el vino nuevo, el pacto, la nueva alianza. Alguien que diga amén. Juan capítulo 2 versículo 1. Dice Juan capítulo 2 versículo 1. Escuche con atención y reciba esta palabra, porque el Espíritu Santo se está encargando de revelarle a usted esta profecía. Dice la palabra del Señor: al tercer día. Otra vez, vea que no es inocente el tercer día. No es inocente que la Biblia llame el tercer día de Jonás, el tercer día de la muerte de Jesús, el tercer día de un Jesús que perdieron sus padres, el tercer día. ¿Por qué la Biblia insiste tanto en esto? Porque a usted se le tiene que revelar, a tu vida se le tiene que revelar el tercer día. Dice: aconteció que al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas tanto Jesús como también sus discípulos. Y fue en el tercer día que a ellos les faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo a Jesús: ellos no tienen vino. Algo pasó con el vino después del tercer día. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que revelar el vino nuevo. Se tenía que manifestar el verdadero vino. Se tenía que manifestar la verdadera alianza con la humanidad. Lo que significaba que Jesús estuviera en las bodas de Caná de Galilea era que era necesario que el primer milagro de Jesús fuera transformar el agua en vino. ¿Por qué? Porque era necesario que la humanidad
toda supiera que íbamos a beber de un vino nuevo, que es la nueva alianza, que es el nuevo pacto, que era la cruz. En las bodas de Canaán, lo que significaba la transformación del agua en vino era que Cristo venía como Salvador de toda la humanidad, y todos los seres humanos beberíamos de este vino y de esta copa de nuestra salvación eterna, redención eterna, el perdón de los pecados, la limpieza de nuestro espíritu, nuestra alma, una nueva regeneración para nosotros en un nuevo hombre. Hermanos, si eso es mucho más que una boda y una fiesta y una celebración, eso tiene que ver con el pacto eterno de Dios y Cristo manifestando los negocios del Padre sobre la tierra. Era necesario las bodas de Canaán y el milagro de convertir el agua en vino. No era inocente, era sumamente necesario. Entonces, en este tiempo de nueva alianza, de nuevo pacto, del poder de su sangre, en este tiempo donde todo está siendo transformado a los negocios del Padre, en este tiempo donde usted se va a enfocar correctamente en lo que usted tiene que hacer, y vamos a dejar de andar gastando tiempo y haciéndole gastar tiempo a la gente, porque nos vamos a enfocar correctamente en lo que tenemos que hacer y decidir. Hermano, escúcheme con atención lo que le voy a decir. Jesús no andaba perdiendo el tiempo en las bodas de Canaán. Jesús no andaba en un casorio porque fuera fiestero y le gustara la fiesta. Jesús estaba ahí porque era necesario expresar a través de un milagro la alianza eterna, el nuevo pacto, su sangre derramada por todos. Y lo importante que tengo para decirle es que usted ya no puede perder el tiempo. Y lo segundo importante que tengo para decirle es: usted no haga perder el tiempo a los demás, porque si usted no va a tomar decisiones correctas, entonces no moleste a los demás. Si usted no se va a afirmar en su propósito o en el propósito eterno de Dios, no gastes fuerza, pero tampoco haga que los demás gasten fuerzas en usted. Porque en este ámbito solamente va a crecer aquel que tome la decisión de crecer. En este ámbito solo va a ser usado aquel que toma la decisión de ser usado. En este ámbito Dios no te va a obligar. No hay un Dios obligándote. No hay un Dios, porque sería fácil que yo le dijera a Dios: Dios, como no quiero tomar decisiones, entonces agarra mi vida y haz lo que quieras. No opera de esa manera. Dios dice: te estoy enseñando que hay un ámbito que se llama el tercer día, que es un tiempo donde se te tiene que revelar que la sangre fue derramada, que hay un nuevo pacto, y tenés que comenzar a decidir y tomar decisiones correctas para poder entender que este tercer día en las bodas de Canaán, donde faltó el vino, lo único que representa es que el vino ya fue derramado para usted y para mí, pero el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Porque si usted es un odre viejo y no quiere cambiar su mente y su cabeza y su religiosidad, el vino nuevo no es para usted. Porque si usted quiere vivir a Dios a su manera, el vino nuevo no es para usted. El vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Ay, yo quiero el vino nuevo, pero no quiero cambiar mi forma de pensar. Olvídate, no hay vino nuevo para vos.
Y yo quiero la nueva alianza y el nuevo pacto. Pero si seguís siendo un odre viejo en tu manera de pensar, en tu vieja naturaleza, en ámbitos de religiosidad, entonces no hay vino nuevo. Porque si se echa el vino nuevo en el odre viejo se rompe y se desperdicia el vino. Entonces el vino nuevo en odres nuevos ha de ser echado. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Entonces el tercer día representa la respuesta del pacto de Cristo con su iglesia, que es su esposa. Por eso tenía que ser en las bodas de Caná. Porque Jesús, cuando convirtió el agua en vino, ni siquiera estaba pensando en los que lo habían invitado al casamiento. ¿Saben quién estaba pensando? En Cristo y la iglesia. Y Jesús dice: yo no sé si ellos lo van a entender, pero acá es donde yo tengo que hacer el milagro, porque yo soy el esposo de la iglesia. Y en las bodas del Cordero, cuando se exprese y se manifieste el vino nuevo, la nueva alianza, entonces mi esposa, mi amada, podrá beber este vino nuevo que es mi sangre. Por eso Jesús dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí. Porque Jesús se estaba refiriendo no a tomar una sangre humana, Él se estaba refiriendo a tomar el vino de la nueva alianza, que es el nuevo pacto. Mira, hermanos, yo sé que esta palabra te va a liberar. Así que si te descompones, te dan ganas de ir al baño, te duele la cabeza, estás cansado, estás enojado y no sabes por qué, Dios te está liberando. Estoy seguro de esto, porque sé la autoridad que tiene la palabra. No yo, sino la palabra. El tercer día representa una visión apostólica que tiene que ver con el apóstol Jesucristo. El tercer día es la representación de la visión apostólica y vale la aclaración del apóstol Jesucristo. No de cualquiera que se haga llamar apóstol. No, del apóstol Jesucristo. Hebreos 3:1 dice que nuestro apóstol, el apóstol de nuestra fe y de nuestra profesión, es Cristo. Entonces, de este apóstol, el tercer día representa precisamente la visión apostólica. Dice Hechos capítulo 9, versículo 9. Y ya me queda un pasaje más y terminamos. Dice Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sabe de quién está hablando ahí, verdad? ¿De quién está hablando? De Saulo de Tarso. Antes de ser transformado en el apóstol Pablo, antes de experimentar la transición, ¿sabe qué le pasó a este hombre? Iba persiguiendo a la iglesia, metía preso a los cristianos, castigaba, los arrastraba, los apiedraba, respiraba amenazas contra la iglesia, y se le aparece Cristo resucitado de entre los muertos. Y cuando se le aparece Cristo resucitado, ¿sabe lo que le pasó? Quedó ciego. El resplandor de Cristo lo encegueció, y a partir de ahí ese hombre estuvo 3 días con una ceguera física, pero algo se le abrió espiritualmente, porque cuando Jesús va a hablar con Ananías, le dice: Ananías, quiero que vayas a orar por Saulo, porque él ora y él ha visto en visión que vos entrás y le pones las manos y orás por él. Escuche, el que estaba ciego
ha visto en visión. O sea que la ceguera era física, pero no era espiritual. Los ojos del espíritu se le habían abierto, y aunque estuvo 3 días sin comer ni beber nada, estuvo ayunando y orando y clamando. Dios escuchó ese clamor y le dijo al profeta: vas a ir y vas a orar por él, porque aunque este loco no tiene vista natural, está viendo espiritualmente. Entonces el tercer día en la historia de Saulo o de Pablo representa una visión espiritual apostólica. A partir de ahí esa visión nunca se detuvo. Ese hombre jamás pudo detener la visión apostólica que el Padre engendró en él. Podría haber dicho: yo no era parte de los 12 ni de los 13 cuando eligieron a Matías. Sin embargo, él mismo reconoce que es un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesús, porque quiso el Padre revelar a su Hijo en mí. Entonces el apóstol Pablo tuvo que aceptar una visión que después de 3 días tuvo que ser confirmada por un profeta que le puso las manos y oró por él y le dio la bienvenida al cuerpo. Pero no solo eso, sino que también recibió la vista, recibió y recuperó la vista en ámbitos naturales. Ahora tenía vista espiritual y también tenía vista natural, pero lo más importante, tenía la visión apostólica de Dios, la visión apostólica de Cristo para la tierra. Lo que no había entendido el apóstol Pedro, ahora lo estaba entendiendo Saulo de Tarso, para que 14 años después, en la casa de Antioquía, el Espíritu Santo le dijera a los que estaban orando y ayunando: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Este entendió la visión apostólica, así que lo van a encomendar y lo van a enviar, y este va a evangelizar toda Asia. Hermanos, las 14 cartas del apóstol Pablo obedecen a una visión que empezó después de estar 3 días ciego. Entonces el tercer día para el apóstol Pablo es muy significativo. Esa ceguera no es cualquier cosa. Que aparezca un profeta después de 3 días y te diga: mira, se cumplió un ciclo, un tiempo, que es muy significativo en la vida de Jesús, en la resurrección de Jesús, cuando lo perdieron y lo encontraron en el templo, y todos los pasajes que leímos hasta ahora. Pero para vos, después de 3 días de ceguera, el Señor dice que te ha llamado y te ha dado su nombre para que lleves su nombre a los gentiles. Aleluya, aleluya. Así como usted está sentadito, mire, hay un ámbito acá expresándose, manifestándose. Oh, Santo. Porque este ámbito espiritual, este tiempo espiritual que estamos llamando al tercer día, solo por darle un nombre, representa una visión a la cual usted tiene que ser encauzado. Usted tiene que ser encauzado a la visión apostólica del apóstol Jesucristo. Usted tiene que ser encauzado al reino. Usted tiene que ser encauzado al templo, el verdadero templo. Hermanos, hemos visto de manera muy natural y muy familiar cosas que son muy importantes para Dios. Hemos tenido mucha familiaridad y hemos hecho cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Pero esto es un tiempo ideal que Dios lo ha gestado para usted y para mí y para todo el cuerpo de Cristo que se anima a creer
un tiempo en el Espíritu. No tiene que ver con todo lo que los brujos quieren hacer, o todo el Halloween, o todo el cumpleaños del diablo, o todas las porquerías que vienen. Esto tiene que ver con el tiempo de Dios. Esto tiene que ver con una manifestación y expresión del tiempo de Dios. Usted no esté tan preocupado por lo que hace las tinieblas. Usted esté preocupado por lo que Dios está haciendo. Usted esté preocupado por lo que Dios está diciendo. Cuando Dios te dice: quiero que te enfoques en tu búsqueda, en tu comunión. Quiero que te enfoques en el cumplimiento de lo profético. Quiero que te enfoques en la tarea que tenés que hacer. Porque es lo único. Es lo único. Estar en los negocios del Padre es lo único que nos tiene que interesar. Incline su rostro y hable con el Señor ahí. El tercer día en la vida del apóstol Pablo representa una transición, una mudanza, el inicio de una transición, para dejar de ser un perseguidor y para convertirse en un edificador, para dejar de ser el que respiraba amenazas y llegar a ser el que dice: suspiro como una nodriza, como si fueran mis propios hijos. Aleluya. Entonces viene la pregunta con la cual iniciamos esta prédica: ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es únicamente en los negocios del Padre. No encontraremos a Cristo fuera de los negocios del Padre. Volvámonos a la comunión correcta, a la visión correcta, al lugar correcto. Volvamos a valorar lo que Dios valora y desechemos lo que Dios desecha. Dejemos de estar preocupados en temor por las tinieblas y vivamos este tiempo que el Señor está abriendo delante de nosotros, porque la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos fueron reunidas en Cristo, y Cristo está en usted y Cristo está en Dios. Entonces el cumplimiento de este tiempo que estamos llamando el tercer día depende de tu comunión con Cristo. Volvámonos a Él. Espíritu Santo, queremos agradecerte, Señor, porque tu Espíritu Santo nos has dado, tú nos has dado las fuerzas de haber llegado hasta este tiempo, este año, como casa, como visión, como hijos tuyos, como familia. Pero el tiempo que se abre delante de nosotros queremos reconocerlo y también queremos vivirlo, queremos experimentarlo. Señor, si Jonás pudo representar algo que se cumplió en Cristo, ¿cuántos cumplimientos proféticos vienen en este tiempo sobre nuestras vidas? ¿Cuántas cosas que hemos esperado por años en este tiempo habrán de manifestarse? Hay hambre en nosotros de una comida correcta.
Hemos caminado mucho, Señor, siguiéndote, escuchando tus mensajes, escuchando predicaciones, buscando información. Pero queremos comer de Cristo. Queremos comer de ti, Señor. No queremos otra cosa. Ya no más información que alimenta el intelecto. Queremos experimentarte. Queremos experimentarte, papá. Queremos beber ese vino nuevo que tú nos has dado en tu sangre. Queremos reconocer que somos la esposa a la cual tú le has dado ese vino y esa alianza. Exprésate, Señor. Manifiéstate. Póngase de pie, iglesia. Antes de que usted se vaya, quiero darle un consejo. Primera de Tesalonicenses 4:9. Este es el consejo. Recíbalo de parte del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis, acá viene el consejo, tener, ¿qué cosa? Tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajad con vuestras manos, de manera que os lo he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Alguien lo toma? ¿Alguien puede decir amén? Ponerle la mano en el que está, en el hombro del que está al lado tuyo, decirle: tener tranquilidad, quédate tranquilo. Decirle: vamos, ocúpate en tu trabajo, que es tu negocio, y a trabajar. Decirle amén. Ok, bueno, no sé, Marcelo, ¿quiere decir algo? Bien, venga.